Eso es para hablar. No, 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 ni por mi chiste. Muy buenos días a las personas que se van conectando. Gracias por estar en este encuentro magistral. Daremos 5 minutos para que las demás personas que van a ingresar pues puedan hacerlo. Y a las 9:05 daremos inicio. Muchas gracias. Muy buen día para todos y todas. En 2 minutos daremos inicio a este encuentro magistral.
Muy buen día para todos y todas. Gracias por estar en este espacio. Les doy la bienvenida a este encuentro magistral. Mi nombre es Carolina Mariño y hago parte de la Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Los invito y las invito para mantener sus micrófonos apagados durante la conferencia para evitar interferencias y recargas en el sistema. Ya saben que al finalizar la presentación de nuestro invitado de hoy podrán realizar sus preguntas en el chat. También, por favor, abstenerse de grabar la presentación para evitar fallas en la misma. Nosotros estamos realizando la grabación que posteriormente la compartiremos y publicaremos para consulta de todos en el canal de YouTube de la empresa. Ahora sí, les damos la bienvenida al ciclo de conferencias magistrales del año 2022 y a este séptimo encuentro magistral con profesionales especializados y expertos en la gestión de agua potable y saneamiento básico, como el que tenemos el día de hoy con el ingeniero Jaime Lobo Guerrero, quien nos hablará sobre la generación versus disipación, la tecnología para el uso eficiente de la energía en la operación de la empresa y acueducto de alcantarillado de Bogotá. Pero antes de darle paso a nuestro invitado, quiero invitar pues al ingeniero José Manuel de la Torre, líder del área de normalización técnica de la Dirección Ingeniería Especializada, que realizará una apertura a esta conferencia. Adelante, ingeniero. Buenos días, Carolina. Buenos días para todos y todas. La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Gerencia de Tecnología y la Dirección de Ingeniería Especializada les da la bienvenida en el marco de la política de gestión del conocimiento e innovación y la cultura de difundir y compartir el conocimiento de nuestra organización. Por lo que agradecemos su asistencia a esta conferencia magistral titulada Generación versus Disipación, Tecnología para el uso eficiente de la energía en la operación de la empresa de acueducto, a cargo del doctor Jaime Lobo Guerrero de la Dirección de Servicios de Electromecánica, un ingeniero mecánico muy destacado, profesor de profesores y muy comprometido con nuestro país. Es PhD de la Universidad Southampton de Inglaterra, quien se ha desempeñado como docente desde prácticamente el año 1973, hace casi 50 años. Ha participado en el diseño de importantes proyectos de ingeniería y pequeñas centrales hidroeléctricas. Actualmente forma parte del equipo técnico de la Dirección de Servicios de Electromecánica para el desarrollo de la norma técnica titulada Precomisionamiento y Comisionamiento para la empresa. También quiero comentarles que el doctor Jaime Lobo Guerrero viene, digamos, de una familia que se ha dedicado, digamos, al desarrollo de los acueductos de nuestro país. Allí fueron muy reconocidos sus tíos Antonio, Daniel y Luis, que de alguna forma pues desarrollaron muchos acueductos para nuestro país hace bastante tiempo, dentro de los que se destaca el desarrollo del proyecto Vitelma, la planta de tratamiento de Vitelma, una insignia de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Allí participó su tío Daniel y su abuelo también apoyó, digamos, en los diseños y desarrollos de proyectos de ingeniería para nuestro país. Entonces, el tema que nos va a hablar el doctor Jaime Lobo Guerrero el día de hoy tiene que ver mucho con el desarrollo de proyectos como las pequeñas centrales hidroeléctricas que la empresa de acueducto piensa implementar, por ejemplo, la de Ventana en el sistema Chingaza, aprovechando la cabeza hidráulica del embalse de Chuza para generación de energía limpia. Este ejercicio en el pasado también se hizo. Cuando se desarrolló la planta de Vitelma, se aprovechó la cabeza hidráulica del embalse de la regadera para generar energía eléctrica y que fuese, digamos, esta planta autoabastecida con la generación de energía que provenía del sistema de abastecimiento sur. Entonces, este es un tema de gran importancia. Próximamente la empresa de acueducto contará con una nueva PCH, que es la de
la de Ventana, esta pequeña central hidroeléctrica, y el doctor Jaime pues es experto en estos temas y nos va a compartir el día de hoy su experiencia, su conocimiento en este tema, digamos, que tiene que ver con el uso eficiente de la energía para la operación de la empresa de acueducto. Entonces, dicho esto, Carolina, le doy la palabra para que continúe con la presentación del doctor Jaime Lobo Guerrero. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel de la Torre, por ese saludo de bienvenida. Y antes de continuar, les recuerdo agendarse para la próxima conferencia del viernes 22 de abril, en la que nos acompañará la gerente regional para Latinoamérica y el Caribe de la empresa Berra, Susana Vélez, con todo lo relacionado en mercados de carbono. Quiero dar una apertura al ingeniero Jaime Lobo Guerrero, complementando un poco más allá el perfil que nos acaba de mencionar José Manuel de la Torre. Así que conozcamos un poco más. Es ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes y tiene un doctorado de la Universidad de Southampton del año 1974 sobre máquinas hidráulicas e investigación de cavitación. Jaime ha sido profesor titular de cátedra del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes por más de 45 años. Fue director del Centro de Investigación para Propiedades Mecánica y Estructura de Materiales desde 1999 hasta el año 2005 y ha escrito múltiples artículos de investigación académicos. Es consultor especializado en maquinaria hidráulica, sistemas de bombeo, generación y control, con 40 años de experiencia en análisis de falla en equipos de potencia y maquinaria industrial. También ha trabajado como asesor en proyectos como la Petar Canoas, en contratos de investigación y desarrollo para la hidroeléctrica del Guavio, en el estudio de erosión de GEMSA, en la empresa Greely & Hansen, y en el estudio de máquinas y equipos de la presa de la Regadera. También ha participado en el diseño de las microcentrales de Usaquén, Suba y Ventana, y en los diseños de estaciones de bombeo y sistemas de control y válvulas de protección para la distribución a Mosquera, La Mesa, Anapoima, Tivito Octavio, Tenjo, Subachoque, entre muchos otros proyectos de alta importancia para Bogotá, los alrededores y el país. Ahora sí, y después de conocer la amplia experiencia del ingeniero Jaime Lobo Guerrero y porque somos agua que cultiva conocimiento, demos inicio a la conferencia magistral sobre generación versus disipación, tecnología para el uso eficiente de la energía en la operación de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Ingeniero Jaime, el escenario es todo suyo. Buenos días. Muchas gracias, Laura y José Manuel, por la presentación. Pues lo que vamos a hacer es pues comenzar este tema de recuperación de la energía que se está desperdiciando en el acueducto. Voy a ver cómo comparto. ¿Están viendo la imagen de mi computador? Sí, señor. Bueno, el título es Generación versus Disipación. Son las dos alternativas que tenemos para controlar, como veremos en la conferencia, las condiciones que demanda la distribución de agua en una ciudad como la de Bogotá. Este es el contenido. En resumen, pues la conferencia trata la tecnología para aprovechar la energía que está siendo disipada en un acueducto como el que maneja la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá, desde la captación del agua cruda, su conducción a las plantas de tratamiento y su distribución hasta los usuarios. Vamos a comenzar entonces con unos conceptos básicos para entender la problemática que se presenta al tratar de aprovechar este recurso energético que está siendo desperdiciado. Entonces, la empresa de acueducto pues, está comprometida en entregar condiciones aproximadamente iguales para todos los usuarios conectados al sistema de distribución para obtener el servicio de suministro de agua potable. Esto implica que para cada cometida, la presión debe ser más o menos estable dentro de un rango sin importar la hora del día o la cantidad que se derive de la red. En pocas palabras, se requiere ejercer un control sobre la presión disponible para los usuarios.
Todos estamos familiarizados con el grito de la persona que está en la ducha cuando alguien abre la llave de la cocina y se le cae el chorro de agua caliente sabroso. O sea que esto es lo que se quiere evitar al controlar la presión disponible para los usuarios, que haya un flujo estable y que el servicio, digamos, funcione bien para todo el mundo por igual. La topografía determina el sistema para abastecer el agua a los usuarios bajo condiciones de equidad. Por ejemplo, Tumaco o Barranquilla, que son planas, la fuente de agua está por debajo o a nivel de los usuarios. Y para lograr presurizar, para darles presión en sus casas, se construyeron inicialmente tanques elevados de los cuales se descargaba la red para alimentar la red de distribución. Esto requiere bombear el agua de la parte de abajo hacia los tanques elevados, pero al crecer la ciudad y volverse muy extensa, esto se vuelve una solución impráctica. La confiabilidad es muy importante. Tumaco es una región con riesgo sísmico y, por ejemplo, tratar de construir tanques elevados sobre suelos arenosos y sedimentarios, donde el peso está arriba, garantizando su estabilidad, no era factible. Por eso, por ejemplo, hoy se está construyendo un sistema de bombeo inteligente o automático que mantiene la presión en la red por medio del bombeo desde tanques enterrados. Una combinación de tanques y bombeo inteligente es la solución actual en muchas ciudades planas. ¿Por qué no se adoptó esta solución antes? Pues vamos a ver realmente que es la tecnología del control que solo se, digamos, desarrolló y se pudo aplicar recientemente, es la que hace factible el control automático este tipo de soluciones. Antes confiábamos en el fontanero, que iba, abría y a mano, digamos, evitaba las peleas entre los vecinos. Las soluciones desarrolladas por los romanos y los agricultores del sudeste asiático, basadas en flujo por gravedad con canales abiertos, son admirables, pero desde el punto de vista de salud asociada al agua tratada, pues inaceptables hoy en día por el riesgo de contaminación. Aquí vemos unas imágenes de diversas partes del mundo donde las culturas y la tecnología de la época desarrollaron obras extraordinarias para riego controlado, de manera que hubiera repartición equitativa en toda la tierra. Entonces, las obras de los incas, que entre otras le dieron el nombre a la cordillera de los Andes, cuando llegaron los castellanos o los españoles al Perú, ellos encontraron los andenes que vemos aquí a la izquierda, a todo lo largo de, digamos, de las zonas cultivadas en el Perú, y de ahí empezó a la palabra de Andes, andenes, Andes, y de ahí nace el nombre de la cordillera de los Andes. Tampoco debemos olvidar a los zenúes, que pudieron sostener una población del orden de 300.000 habitantes en canales controlados, como lo que vemos aquí en la imagen inferior en la costa colombiana. Entonces, cuando el terreno es plano, a diferencia del caso de los zenúes, cuando el terreno no es plano, a diferencia del caso de los zenúes, podemos aprovechar los desniveles para captar el agua arriba y usar la gravedad para conducir el agua por canales o tuberías y distribuir el agua tratada hacia los usuarios, tal como es el sistema que lleva el agua desde el páramo de Chingaza a Bogotá. La historia del desarrollo del acueducto que tiene hoy en día Bogotá es digna de estudiar. Aunque somos subdesarrollados como país por la desigualdad, la empresa de acueducto demuestra todo lo contrario. Se ha desarrollado un sistema que atiende a una población inmensa con alta calidad. Esto se ha logrado por el buen manejo del recurso hídrico, su conducción, su tratamiento y una distribución previendo el crecimiento de la demanda. Casi toda el agua suministrada a la población se realiza aprovechando la gravedad. Como la cantidad de agua disponible proviene de un ciclo hidrológico, la empresa ha creado embalses para almacenar agua, permitiendo atender en forma continua la demanda. Aquí vemos un plano que muestra las 3 cuencas que alimentan la ciudad de Bogotá, que está en la parte inferior, en azulito, donde se ve la red matriz de Bogotá. La cuenca del río Bogotá tiene 3 lagos artificiales
el Cisga, Tominé y Neusa, que son utilizados para regularizar el flujo del río Bogotá hacia la ciudad. Y la planta Tibito se trata y se puede enviar el agua a la red matriz. La cuenca más antigua que se desarrolló, la mencionó Juan Manuel, es la cuenca asociada al río Tunjuelito y comprende una cuenca un poco menor. El caudal que entrega es pequeño en comparación a las otras dos cuencas. Y la más reciente de desarrollo es la cuenca asociada al sistema de Chingaza. Como lo mencionaban, pues los lagos están allá a la altura de páramos, lagos de Chuza y Chingaza, y por medio de un túnel se conecta y desciende ese túnel bajo la tierra hasta un sitio que se llama Ventana, donde hay básicamente el equivalente a un pozo que permite que entre el aire hasta abajo del túnel. Y allá abajo hay una válvula que se llama Howell-Bunger, cuyo fin es controlar el flujo que viene del lago hacia el sistema de conducción. De ahí en adelante, después de la válvula, hay un tramo que es abierto a la atmósfera, pero está enterrado, es subterráneo. Y finalmente hay túneles que van hasta la planta Viernes, donde es tratada el agua. O sea que aquí tenemos oportunidades en la conducción, en el caso particular de tanto de, digamos, de Vitelma antiguamente y el actual de Chingaza. Tenemos un sitio, por ejemplo, que se llama Ventana, donde estamos desperdiciando la energía en una válvula. El control del sistema de abastecimiento hay que ejercerlo en todos sus elementos, en la captación, en la conducción, en el tratamiento, en la conducción, en el almacenamiento y la distribución del agua. O sea que la problemática de, digamos, control es fundamental para la operación del acueducto. La conducción por gravedad es la solución para transportar el agua mientras este almacenamiento esté lo suficientemente alto con respecto al punto de entrega o de distribución. Las especificaciones de la conducción se basan en una capacidad máxima deseada y una velocidad máxima permitida que obligue a controlar el flujo. Para ello se realiza una simulación de las condiciones de operación que estima las presiones que sufrirá la tubería o el túnel con el objeto de darle una fortaleza que garantice todas las posibles situaciones, incluyendo contingencias a lo largo del recorrido. Por ejemplo, los ingenieros han, digamos, adquirido experiencia y saben que si las velocidades son muy altas, hay riesgos de daños dentro de, digamos, los túneles o la tubería, ahí aumentan los riesgos de desgaste, etcétera. Y se ha establecido pues unas velocidades límites dentro de las conducciones. Luego hay que controlar o limitar esa velocidad con algún elemento. Aquí vemos una imagen ya, digamos, de lo que es la conducción en sí. Y observamos que desde el embalse de Chuza está el túnel Palacio Río Blanco, que está presurizado, pero lleva el agua hasta la válvula Howell-Bunger, que está localizada en Ventana. De ahí, como les decía, va en canal abierto y después un túnel. En túnel va hasta la planta de Wiesner. De la planta de Wiesner, el agua es suministrada desde unos tanques de almacenamiento hacia el sector de Usaquén, donde hay otra opción. Por ejemplo, en la estación de Santana, podemos generar energía con la diferencia digamos, de nivel entre los tanques de Wiesner y los tanques de Santana, que son los tanques que se utilizan para distribuir un sector del norte. El túnel de los Rosales va hacia el sur de la ciudad y también es posible conectar de los tanques de Wiesner directamente a la red matriz, bypaseando o en paralelo a la planta de Santana, la pequeña central hidroeléctrica de Santana. Aquí vemos claramente un aprovechamiento de la energía disponible por el desnivel y el caudal que está utilizando el acueducto. Esta planta fue una de las primeras que se construyó en el acueducto para el fin de recuperar energía.
tal vez quisiera mencionar. La cabeza que suministra el tanque de planta Biesner, si no pasa directamente por la PCH, es necesario en el tanque de Santana introducir unas válvulas que disipan la energía. O sea que de todas maneras tenemos control sobre el flujo y podemos, digamos, realizar los despachos que demande la ciudad con las válvulas o con la PCH. Una válvula como esta, la Howell-Bunger, está localizada al final de la conducción que descarga del embalse de Chuza hacia el canal abierto, pues tiene la finalidad de controlar el caudal manteniendo una velocidad baja y segura dentro de la tubería. Entonces vemos aquí a la izquierda cómo es una válvula Howell-Bunger por dentro en sus elementos. A la izquierda está la tubería y digamos, las barras negras corresponden a un anillo que es como una camisa alrededor de la tubería que se puede deslizar para la derecha o la izquierda, abriendo o cerrando el espacio que queda entre, digamos, este husillo que se desplaza axialmente y el cono, un cono que está fijo, y entonces el flujo se ve obligado a abrirse en forma cónica y se genera un chorro. Aquí vemos a la derecha, pues ya un esquema, digamos, de más detalle. Este corbatín que vemos aquí a la izquierda es una válvula de guarda para poder cerrar el flujo y poderle hacer mantenimiento y reparaciones o lo que sea necesario a la válvula Howell-Bunger. Noten que la válvula Howell-Bunger lo que hace es lanzar a la atmósfera, al aire, un chorro con alta velocidad y mezclarlo con aire. Estos tubos que vemos acá lo que hacen es mezclar el aire con ese chorro de agua que desbarata el chorro, lo vuelve góticas y se disipa totalmente la energía. O sea que una válvula en general lo que hace es recibe una cierta cantidad de energía aquí a la entrada y disipa la energía y la entrega a una presión mucho más baja, entrega el mismo caudal que entra. O sea que es una máquina que disipa potencia. ¿Qué ocurre entonces en la válvula desde el punto de vista de energía? Pues en el caso particular de Ventana, la diferencia de niveles entre el embalse y donde está la válvula es de 95 metros de cabeza de agua. Pero al establecer un flujo, digamos de 11,5 metros cúbicos por segundo en ese túnel varía en sus diámetros, es irregular, de entre 2,70 y 3,70 metros de diámetro a lo largo de 28,4 kilómetros, genera una pérdida por fricción que le resta cabeza y la cabeza neta que llega a la válvula es apenas de 48 metros de los 95 originales. En ese momento la velocidad para esas condiciones está más o menos saliendo dentro del tubo a unos 2,5 metros por segundo. Los 11,5 metros cúbicos que saldrían por ahí tendrían esa velocidad dentro de la tubería. Imagínense una masa de 28,4 kilómetros como un tren viajando a 2,5 metros por segundo, la energía cinética que posee y el momentum que tiene. O sea que esa columna de agua lleva una inercia gigantesca. Aguas abajo, la presión es atmosférica. O sea que la cabeza total a la entrada son los 48 metros más la velocidad al cuadrado sobre 2G, la energía cinética. Todo esto se convierte en energía cinética en el chorro y se pierde totalmente. ¿Cuánto se disipa? Pues en esta válvula, bajo estas condiciones, uno puede hacer el cálculo del peso específico del agua para calcular la potencia que se disipa, la cabeza, que es la energía por unidad de peso que se está gastando, y 11,5 metros cúbicos por segundo. El producto de esta variable de esfuerzo por esta variable de flujo nos da potencia, vatios, o sea, energía por unidad de tiempo. Y esto da 5,5 megavatios. Para que tengan una idea de lo que es 5,5 megavatios, si yo
por ejemplo, lo convierto en kilovatios hora equivalente por día gastados, me da 132.000 kilovatios hora por día. Esto significa, para que tengan una idea, un kilovatio es un poco más de un fogón de estufa. Un fogón de estufa es como 700 vatios más o menos. O sea que aquí tendríamos posiblemente el equivalente a unos 160.000 fogones de estufa prendidos durante una hora en el día. Eso es lo que se está disipando en esa válvula. O sea que el potencial es muy atractivo para poderlo aprovechar de una manera, digamos, diferente a desperdiciar y botar esa energía a calor en el agua. Por otro lado, vemos que al otro extremo del acueducto, en el sistema de distribución, la demanda digamos, de consumo de la ciudad es variable en el tiempo, mientras que el sistema de conducción que acabo de describir es una condición en la cual el flujo es permanente. O sea, vamos a descargar los 11,5 metros cúbicos por segundo durante un periodo fijo y ocasionalmente vamos a cerrar o abrir o variar, pero muy poco en general. O sea que vamos a mantener tanto la cabeza como el caudal fijo en un sistema de conducción, mientras que el sistema, digamos, de consumo, que es la demanda de caudal diario de la ciudad, es una función variable en el tiempo. Al amanecer, pues todo el mundo está sin consumir. A medida que se va levantando la gente, se baña, va a los baños, etcétera, empieza a ascender la demanda, el consumo sube. Durante el día oscila dependiendo de las actividades de la ciudad y de la zona. La zona industrial, por ejemplo, es diferente a la doméstica, etcétera. Y finalmente ya de noche, pues nos acostamos y vuelve y baja el consumo. O sea que aquí tenemos una situación en la cual estamos suministrando algo en condiciones permanentes, pero atendiendo una necesidad variable en el tiempo. Como la demanda es variable en el día, se presenta la necesidad de mantener la presión en una red de distribución. El control de la presión se logra con válvulas reguladoras de presión para mantenerla para cualquier caudal que se demande. Se diseña entonces el sistema de conducción que alimenta la red para que pueda suplir el caudal máximo esperado con una cabeza para el usuario del orden de 40 metros de cabeza de agua. O sea que los usuarios, la idea es tratar de que a todos les llegue más o menos esta presión. Cuando no hay consumo y los usuarios cierran sus llaves, de no existir un sistema de control, la presión ascenderá hasta la cabeza estática del nivel del tanque de abastecimiento, superando ampliamente el valor máximo permitido, que es del orden de 50 metros de cabeza de agua. Eso es por norma lo que, digamos, el acueducto se compromete a no sobrepasar. Y esta es la cabeza a partir de la cual la tubería y los accesorios en las casas comienzan a presentar problemas y fugas. Generalmente los implementos y, digamos, llaves, registros, etcétera, y los aparatos que conectamos al acueducto están diseñados para un máximo de 100 metros de cabeza, o sea, 10 PN10, presión nominal 10 atmósferas. Pero en la práctica, ellos, al ser sometidos inclusive a la mitad, ya están estresados y pueden sufrir daños, o sea que por esa razón se limita a una presión máxima de 50. El sistema acostumbrado para controlar la presión, entonces, demanda una batería de válvulas automáticas reguladoras de presión, que es, digamos, la tecnología que se acostumbra en el pasado para regular la presión en la red. Aquí vemos un ejemplo. Esta es la estación reductora de presión de Usaquén, que regula la presión en red matriz para distribuir de la zona norte de Bogotá a la zona alta sur y otra que es la baja sur
pero estamos hablando de la región norte de la ciudad. Entonces aquí vemos la batería de válvulas, una detrás de otra. Estas tienen un sistema de operación en el cual hay un sensor de la presión de la red que están atendiendo, y si la presión desciende, ellas se abren para que el suministro aumente y vuelva y se presuriza la red. O sea que no permitimos que descienda la presión. Y a medida que va subiendo la presión, si sobrepasa un cierto valor, se van cerrando. Y se conectan de manera que para caudales pequeños, pues opera una. A medida que aumenta la demanda, empiezan a operar más en paralelo. Y además, estas válvulas tienen la posibilidad de recibir comandos desde digamos, el sistema de control central del acueducto, que le puede dar variaciones a las presiones que se están estableciendo, porque el acueducto es capaz de detectar qué está pasando en la red, puede obrar sobre estas válvulas y controlarlas. Pero esa operación, digamos, es la que está haciendo, digamos, en este momento, si digamos, no tenemos otra solución. En todas estas válvulas se disipa energía. Entonces, aquí también hay un potencial para recuperar energía en vez de desperdiciarla en las válvulas, porque estas válvulas lo que hacen es producir un chorro de alta velocidad en la tubería de descarga que se vuelve remolinos y se disipa y se convierte en calor. Así que la diferencia, por ejemplo, entre estas válvulas y la Howell-Bunger es en que estas válvulas van a sufrir variaciones en la cabeza en el tiempo y variaciones en el caudal en el tiempo. De manera que aquí ya no tenemos cabeza constante o caudal constante. Ahora todo está danzando y bailando en el tiempo. En la estación de Usaquén se ha contemplado pues, una pequeña central que aproveche esta disipación de energía con una tecnología que genere energía y recupere esa energía para uso del acueducto. La estación reductora de presión localizada en Usaquén entonces recibe el agua de la planta Biesner, pasando por los tanques de Santana, 120 metros más arriba, y entrega a la red con presiones entre 38 y 48 metros, que es el rango en el cual está oscilando la presión que reciben los usuarios digamos, usuarios del acueducto. El caudal varía con la demanda y la cabeza disipada varía acorde con las condiciones de demanda. Caso muy diferente a Ventana, donde el flujo y las presiones son constantes en el tiempo. Vale la pena recordar que la misión de la empresa de acueducto es abastecer a los usuarios y no generar energía, de manera que cualquier interferencia no debe poner en riesgo el suministro del agua. La confiabilidad en el suministro es la prioridad del acueducto. Aún así, está la posibilidad de aprovechar la potencia que se está disipando en la estación reductora, buscando formas de ejercer el control sin desperdiciar la energía. Potencial, pues básicamente en la infraestructura que tiene el acueducto hay varios sitios que pueden ser aprovechados para generar la energía en vez de desperdiciarla. La estrategia demanda un análisis integrado, pues generar la energía no es sino el principio del problema. Hay que ver quién la compra o si la recirculamos dentro de la empresa. Todo depende de dónde está el mercado más favorable para su aprovechamiento. La idea la tiene desde hace rato el acueducto de aprovechar este potencial. El antiguo gerente Merlano comentó lo siguiente, decía, Santana, Suba y Usaquén pueden generar el 30% de la energía que consume el acueducto, porque la está consumiendo en otras partes, por ejemplo, en estaciones de bombeo o en iluminación, etcétera, de las estaciones y sistemas de control. El acueducto consume bastante energía. Con la construcción de la nueva pequeña central de Ventana, Chingaza, se cubriría el 100% de la energía que necesita el acueducto, representando un ahorro en los costos asociados al consumo de energía operativa. O sea, esos 130 y pico mil kilovatios hora por día. No sé si coinciden con la cifra que dice el 100% de energía que necesita el acueducto. Eso habría que realmente
ver las cifras. También comenta, las PCH de Suba y Usaquén aprovechan la conducción desde la planta Viernes hasta la ciudad. En el caso de Usaquén, reemplazan una serie de válvulas reductoras de presión que regulaban la presión a las condiciones requeridas por la red para distribución a los barrios, y en el caso de Suba, reemplazan válvulas reductoras de presión para controlar el caudal de suministro a un tanque elevado en el cerro de Suba. O sea que en el caso, por ejemplo, de Suba, hay también unas válvulas que regulan el flujo hacia el tanque elevado de Suba, que entonces tendría una condición, digamos, operativa, probablemente un intermedio entre la de Usaquén y Ventana. O sea, no necesariamente el caudal va a ser fijo y la cabeza va a ser fijo para Suba, pero va a ser un poquito menos variable que el caso de las estaciones reductoras de presión. Entre otras, esa estación ya está funcionando, la de Suba. Más interesante aún es mirar los posibles clientes, porque si vamos a generar energía, debemos, como decía antes, pensar qué vamos a hacer con ella. La energía hoy en día se está volviendo digamos, un tema muy importante ante el ambiente que tenemos de cuidar nuestra tierra, de generar soluciones ambientalmente aceptables. Y recircular la energía es precisamente una forma de mejorar esa intención que tiene la humanidad de empezar a proteger nuestro ambiente y conservarlo. Podemos venderle la energía a la empresa de energía eléctrica, a la red de distribución y recibir un dinero. Podemos recircular la energía dentro de la empresa. Podemos, por ejemplo, vender agua caliente. El acueducto podría inventarse nuevos productos y decir, bueno, hay una cantidad de lavanderías y hay una cantidad de hoteles que todos los días consumen cantidades de agua caliente, o digamos, las piscinas que tienen que calentarse. Esa energía que está sobrando y siendo desperdiciada se puede simplemente convertir en calentar agua y venderla más cara. Servicio de agua caliente. Otra opción, me cuenta, por ejemplo, Diego Gutiérrez, que básicamente en la Petar de Salitre están saliendo algo así como 200 y pico toneladas de lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales que hay que tratar y secar, pues con energía se puede secar. Cuando entre a la planta de Canoas van a salir básicamente 2 veces más, o sea que vamos a tener, Bogotá va a estar sacando algo así como 800 o entre 800 toneladas diarias de lodos que hay que secar. Y eso nadie da un peso por ellos. O sea que tenemos que buscar formas de tratar esos lodos y no, digamos, generar un problema de manejo de esos elementos, de ese material. Otra alternativa es producir hidrógeno verde para la venta. Hay ya países que están utilizando vehículos que utilizan hidrógeno, absolutamente no contaminante, produce agua el exhausto. O podemos, por ejemplo, modificar la flota que tiene la empresa de acueducto y volverla eléctrica y cargarle las baterías y no volver a comprar gasolina. Entonces, lo que uno tiene que pensar es en la cadena completa, desde generar a qué vamos a hacer con ella. De la lista anterior, lo que se concluye es que la energía más conveniente para producir es la eléctrica. Por ser de alto grado, facilita su conversión a cualquier otra forma de energía y permite usar las redes actuales para su transporte, y existe la tecnología para hacerlo. Entonces, ¿por qué no se podía hacer un control de presión o de flujo en el pasado usando el concepto de generación de energía? Para contestar la pregunta, debemos repasar la historia del control de los motores. Los motores hidráulicos convierten la potencia disponible en un flujo de agua a potencia mecánica. El proceso no es perfecto, pero se han logrado rendimientos muy buenos de conversión. ¿Qué ocurre en una turbina? Pues básicamente hay un flujo, un caudal y una cabeza entre la entrada y la salida. Y esta máquina convierte esta potencia hidráulica en potencia mecánica, generando un par y una velocidad angular. El proceso no es eficiente, entonces aquí, para poder escribir una igualdad,
tenemos que poner aquí la eficiencia del proceso. Y esta es la potencia que transfiere del lado hidráulico al lado mecánico. Los motores hidráulicos tienen muchos nombres, pero el más popular y moderno es turbina. Son muy viejos. Tienen desde en todas partes del mundo, más o menos 2000 años antes de Cristo, hay máquinas para moler granos, triturar piedras, subir agua, pero el gran desarrollo de estas máquinas está asociado a la época de la Revolución Industrial, pues ya la física y las matemáticas aplicadas habían madurado. Siglo XVIII había concursos y, por ejemplo, el señor Leonard Euler, famoso por sus aportes al cálculo diferencial, se ganó uno de los premios con una turbina de su invención. En esa época todo era relativamente pequeño, las hilanderías, los molinos de grano, forjas, etcétera, era una industria incipiente y estaba necesitando motores para sus empresas. Aún hoy se continúa el desarrollo de estas máquinas. Y aquí vemos un abanico de todas las máquinas llamadas motores hidráulicos. Los motores son capaces de extraer energía desde cabezas, que está aquí a la izquierda, en este nomograma de ejes logarítmicos, desde más o menos 1 centímetro un centímetro de cabeza, 10 centímetros o 1 metro de cabeza. Hay una familia de máquinas que son de gravedad, que utilizan la gravedad, o utilizan flujo abierto, como los molinos de viento. Por ejemplo, sumergir una hélice dentro del río. Ese tipo de turbinas de corriente libre. Pero las potencias, como podemos ver, son pequeñitas. Aquí vemos en las diagonales, estos son 100 vatios, esto es 1 kilovatio, estos son 10 kilovatios. Vemos que ese rango de las ruedas de agua, digamos, del siglo XVII y anteriores, o hasta el siglo XIX, eran ruedas de poca potencia. Con el desarrollo industrial aparecen ya las capacidades en la humanidad tecnológicas para hacer tuberías, hacer carcasas resistentes, el manejo del acero, de los metales, y empiezan a aparecer máquinas de mucho mayor potencia. Aquí vemos que hay básicamente 3 familias: las hélices, las de flujo axial, las de tipo radial, en la cual el flujo entra por la periferia radialmente y sale por el eje, en dirección del eje. Da la vuelta a escuadra, digamos, con respecto al rotor. Estas máquinas de flujo radial son muy familiarmente conocidas como Francis, uno de los ingenieros norteamericanos que desarrolló una máquina que podía controlar el caudal. Y finalmente están las máquinas de impulso, que son máquinas donde la entrada y la salida no están conectadas, sino que esta simplemente descarga al aire un chorro y aprovechamos la energía cinética del chorro para hacer girar un rodete. La más popular es el nombre Pelton, pero realmente esta máquina no se la inventó el señor Pelton. Lo que él hizo fue mejorar un poco la eficiencia, lo mismo que el señor Francis, que fueron los que mejoraron las eficiencias de esas máquinas. O sea que hay un abanico que va desde máquinas de 600 megavatios de capacidad o 500 megavatios de capacidad en las más grandes. Hidroituango, por ejemplo, tiene turbinas de este estilo, Francis. Pero en Colombia hay muchas plantas con máquinas de impulso porque son máquinas de gran caída. Aquí tenemos 2 kilómetros, 2000 metros, más o menos, es el tope de las turbinas de mayor cabeza, y caudales pequeños. Fíjense que esto es 1 metro cúbico por segundo, mientras que las turbinas de gran capacidad lo que hacen es manejar grandes caudales, 100 metros cúbicos por segundo, y cabezas muy grandes, 300, 400, 500 metros de caída. O sea que tenemos un abanico de máquinas hidráulicas para generar todas las potencias y hacerlo eficientemente. ¿Cómo son las características? Pues las máquinas de impulso tienen esta característica lineal de más o menos
al aplicarles una cabeza y dejar que el caudal pase por ella, en el caso de una máquina de impulso, el caudal es fijo, no cambia. Y al frenar el eje, pues se produce un torque grande, o sea que son motores que arrancan muy fácilmente. Y si le quito yo el freno, entonces se desbocan. Uy, perdón. Se desbocan y llegan a más o menos a un valor máximo que se llama la velocidad de desboque, pero en el camino solo hay una región en el centro donde operan eficientemente. A medida que nos acercamos a los extremos, no operan eficientemente, o sea, no convierten la potencia eficazmente. O sea que debemos usarlas más o menos a la mitad del caudal de su rango de 0 digamos, a velocidad máxima, pues pasaría el mayor caudal posible. Más o menos en la mitad está el rango donde operan eficientemente. O sea, no operan eficientemente y hay que buscar empatar con lo que estemos moviendo, que queden operando más o menos a la mitad de la velocidad. Las turbinas como las de flujo radial tienen una característica interesante. Como el flujo va en contra, en dirección radial, a medida que aumenta la velocidad del rotor, pues la fuerza centrífuga frena el flujo que está entrando a la máquina. Cosa contraria que ocurre con las hélices, que son las de flujo axial, en las cuales al desbocarse ofrece muy poca resistencia y el caudal se sobrepasa, la velocidad es alta. Y hay un problema muy serio y es que si las máquinas no están diseñadas para estas velocidades altas, pues puede haber accidentes, puede explotar el generador, puede romperse algo por vibración, etc. O sea que necesitamos controlar estos equipos para que operen eficientemente y no se desboquen. Acoplar a una turbina con un generador, al acoplarlas, se igualan los torques. El torque que entrega la turbina es igual y opuesto al que ofrece el generador para operar a velocidad constante. Si la turbina ejerce mayor torque, pues se acelera el generador, o sea, el conjunto de masas rotantes, a no ser que aparezca un contratorque que lo mantenga a velocidad constante. Entonces, estos aparatos hay que controlarlos. La característica de un generador sincrónico, que es el generador popular para alimentar la red, es esta. Opera a una sola velocidad y puede entregar un torque, digamos, mínimo operativo y máximo operativo. Ahora explico cómo es el generador sincrónico. Es un aparato muy eficiente y tiene la característica de operar a una sola velocidad para cumplir con su diseño, pues hay un campo magnético que gira dentro de su carcasa con bobinas. Sabemos que si un cable conductor viaja por un campo magnético a escuadra con las líneas de flujo, se induce un voltaje entre sus extremos, si están desconectados, y si yo le conecto una resistencia cerrando el circuito, pues empieza a pasar corriente gracias a ese potencial que se genera. Al cerrarlo, claro, y tratar de mover el cable, pues aparece una fuerza que no me va a dejar mover a la velocidad, entonces tengo que empujar ese cable a través del campo. Entonces, eso es lo que, digamos, ese principio fundamental es el que se utiliza para el generador sincrónico. Básicamente tenemos un electroimán, digamos, que tiene una condición de norte y sur fija, pero lo podemos hacer girar. Esta transmisión de energía se hace por escobillas o podemos instalar un imán permanente, aquí que dé vueltas, y lo llamamos el rotor. Entonces, cada vez que el flujo magnético producido por ese imán permanente pasa por una bobina, pues va a generar un potencial en la bobina. Aquí tenemos 3 bobinas para un generador trifásico. Aquí, si está abierta, pues aparece solamente un voltaje que va a funcionar, digamos, operar de forma oscilatoria como una sinusoide. Ahora, si yo le conecto aquí una resistencia, me va a generar corriente. Y ese es el principio fundamental de un generador sincrónico. Y se llama sincrónico porque se ha establecido por norma, en el caso de Colombia, que tenemos que generar corriente alterna a 60 Hz. Entonces, miremos la ecuación de arriba. Aquí tenemos la conversión de potencia hidráulica a potencia eléctrica a través de
la turbina, que tiene su eficiencia, esta es la potencia hidráulica, estas son las eficiencias de la turbina y el generador, y finalmente vamos a obtener voltaje por intensidad de corriente alterna. Y hemos dicho, por ejemplo, que en el caso de ventana la cabeza es constante, el caudal es variable, o el caudal es fijo, entonces sería fija la potencia. En el caso de, digamos, la salida del eje de la turbina, se produce un torque y una velocidad angular. Si decimos que la velocidad angular va a ser fija, entonces el torque se vuelve proporcional al caudal que le metamos a la máquina. O sea que esta variable está asociada al torque, y veamos aquí si el generador, sabemos que el voltaje que se genera es solo función de la velocidad. Si la velocidad es fija, pues el voltaje es fijo, lo que quiere decir que la corriente, el torque y el caudal son proporcionales. Si tomamos en cuenta entonces que hay una cantidad más o menos constante, el control del caudal es el que establece la potencia que podemos sacar porque es proporcional a la corriente. De manera que nosotros podemos atender con este sistema diferentes corrientes para generar diferentes potencias con estos equipos. ¿Cómo se logra eso? Pues básicamente logrando mantener la velocidad. A mediados del siglo XIX es cuando se desarrolla esta técnica de control, y antiguamente pues era operado manualmente todo y se generaban situaciones de desastre. Mientras el señor prendía el cigarrillo, se desbocaba la máquina y explotaba algo. Entonces, para controlar el flujo, se empezó a desarrollar una técnica automática de control de velocidad. Si, por ejemplo, uno se demora en reducir el caudal, pues básicamente se acelera y el conjunto de masas rotantes, y volverlos a frenar no es tan fácil porque adquieren energía cinética. Si se cierra muy rápidamente el flujo, piensen en la masa que teníamos, por ejemplo, en la tubería de Chingaza hacia Ventana. ¿Ustedes creen que se va a poder frenar con facilidad los 28.4 kilómetros de tubería llena de agua a 2,5 metros por segundo? Pues eso no se va a poder frenar con facilidad porque es una energía cinética monstruosa. Entonces, hay que inventarse algún sistema para evitar esa problemática de control. Y lo que vamos a mirar rápidamente es cómo se desarrolló esa técnica del control. Se está acabando el tiempo, y entonces yo estaba preguntando si continúo porque parece que me he ido un poco lento. Continúe, doctor Jaime. Bueno, este es un dibujo que hizo Boulton, el socio de Jaime Watt, inventor o desarrollador de una de las máquinas de vapor más populares en el siglo XIX. Él lo que hizo fue visitó los molinos de grano y fábricas de hilanderías que eran movidas por ruedas de agua. Esas máquinas el caudal que le entraba a esas máquinas eran controladas con un sistema de bola volante. O sea, esta bola que vemos aquí a la izquierda está conectada por este brazo a este husillo, y esta poleita que vemos acá se conectaba a la máquina que quería controlar, asociando, digamos, el giro de esto a la velocidad. Entonces, al moverse la palanca por la fuerza centrífuga, noten que el husillo superior desciende. Y ese movimiento lineal era el que se usaba para gobernar, digamos, si se subía la velocidad, entonces al descender esto, cerraba la válvula y entonces no se desbocaba la máquina. Es un principio proporcional y fue inventado por un señor Mead, inglés, que patentó este sistema unos poquitos años antes de que el señor Boulton patentara el control de velocidad para sus máquinas de vapor. Este sensor centrífugo duró bastantes años y desafortunadamente en esa época no existía ni la matemática ni el conocimiento físico de los efectos dinámicos
e inerciales de la tubería de carga, las masas rotantes, y digamos, no se conocía muy bien cómo era que funcionaba esto en términos dinámicos. De todas maneras, lo que sí se introdujo en esos 100 años fue la necesidad de amplificar, o sea, de generar actuadores. O sea, con una máquina muy pequeñita, sensible, del sensor de velocidad, teníamos que mover válvulas grandes. Como anécdota, les cuento que, digamos, a principios del siglo, en 1900, era tan complicado el proceso de regular una turbina que los suecos se inventaron un método muy interesante. Ellos se dieron cuenta que, primero, la hidroeléctrica funciona 24 horas del día. Entonces, solo, digamos, se utilizaba para iluminación y algunas pocas aplicaciones en esa época. O sea que la mayoría del tiempo era en condiciones de desbocarse si nadie consumía la energía que podía producir la planta. Entonces, a cada casa le entregaron unas estufas que consistían en una resistencia eléctrica que calentaba y estaba aislada como un termo para calentarse indefinidamente. Entonces, mientras no se consumía energía eléctrica o en la industria se aserraba madera, el operario, que era un sistema suecomático, o sea, el operador de la planta, tenía unos tableros con interruptores y podía conectar las estufas para cargar el generador y mantener la velocidad bajita. Y cuando la gente quería prender luces, pues colocaba a mano interruptores para la iluminación y descargaba las estufas eléctricas. Así la gente tenía la posibilidad de cocinar con un fierro caliente, poniendo las ollas encima, y regularizaban el consumo de energía y no se desbocaba la máquina. Esa era, digamos, la forma suecomática de mantener a regla la velocidad. Los generadores, entonces, fueron desarrollados los sincrónicos a comienzos de siglo y se utilizaron varios sistemas de control. Y ya más o menos en los 30 se habían escrito ya las ecuaciones diferenciales, se habían resuelto las ecuaciones diferenciales, se conocía cómo controlar con digamos, unos criterios que se llamaban proporcional, integral y diferencial. Anticipando los fenómenos dinámicos, se establecieron unos controladores que tenían amortiguadores y operaban eficazmente para evitar desastres. Aquí vemos una placa, una fotografía muy mala de la placa del regulador de la planta de Vitelma que, digamos, mencionó José Manuel, ya en 1938, que fue cuando se construyó esta planta. Existían reguladores o gobernadores PID enteramente mecánicos o mecánico-hidráulicos para accionar de forma automática e inatendida una planta de generación eléctrica con generador sincrónico. Estas máquinas eran una obra de arte especialmente de alta calidad, una relojería extraordinaria, y siguieron funcionando hasta fines del siglo pasado, ¿no? La segunda generación aquí vemos una imagen de lo que es un regulador, un gobernador. Está oscurito, pero es una máquina muy compleja. Y vemos la correa, esta correa que da aquí la vuelta, es la que relaciona la velocidad del generador con las órdenes que tiene que dar el gobernador a las válvulas que alimentan y controlan el caudal de la turbina. Ya a mediados del siglo pasado se inventa el transistor y aparece un aparato extraordinario que se llama el amplificador operacional, que permite hacer bucles y controlar de manera análoga y escribir y resolver las ecuaciones para que operen correctamente los mecanismos. El sistema entonces mandaba señales eléctricas para gobernar relevos y finalmente servomecanismos electrohidráulicos. Este sistema no duró mucho, duró más o menos desde los, digamos, más o menos desde los 60s, fines de los 60s, y ya en los 80s entra, digamos, la tecnología digital
Y muy rápidamente en las universidades los gomosos y los nerdos empezaron a desarrollar programas de computador que hacían la misma actividad, pero eran programables, no eran fijos, no eran programas fijos asociados a elementos, digamos, electrónicos, sino eran ajustables los programas de computador y se vuelve la solución actual hoy en día muy confiable y adaptables a cualquier instalación. Entonces pasamos de mecanismos a control digital y lo único que vemos en estos sistemas de control son cajas, cables y actuadores hidráulicos. La historia que acabo de narrar es la de las hidroeléctricas que presentan una cabeza casi constante y el caudal varía para atender la demanda de una red de distribución como la del país. Pero como la demanda varía y las turbinas entregan el torque necesario para atender la demanda de corriente, los casos como Santana o la futura planta de Ventana son instalaciones de este tipo. Aquí vemos lo que es Ventana, uno de los diseños en el estudio de factibilidad que se hizo. Lo que se hace es que se deriva el agua aguas arriba de la válvula Howell-Munger por esta tubería y se alimenta una turbina y aquí se alimentan dos válvulas disipadoras de chorro, de huequitos con chorros pequeños que tienen la función de garantizar que en la tubería de carga no haya variaciones de velocidad. Ya les había mencionado que cambiarle la velocidad a una masa gigante de agua en movimiento es muy peligroso y es difícil. Entonces, si por ejemplo la turbina no consume, estas válvulas entonces se abren para que el caudal aquí no cambie y, digamos, se entrega aquí al canal abierto de Ventana. Si paramos la turbina, pues estas válvulas siguen abiertas y podemos poner en funcionamiento después la Howell-Munger o podemos utilizar esto como disipadores de energía paralelos. Lo importante es que los tiempos de respuesta de estos equipos no modifiquen las velocidades en la tubería. Aún así, a la tubería del túnel posiblemente haya que introducirle una almenara para evitar oscilaciones de presiones fuertes. Entonces, aunque el caudal es constante, tenemos que parar y arrancar, y eso demanda entonces sistemas de control que garanticen que las variaciones de velocidad en la tubería no sean grandes. Esto, claro, es todo en cavernas subterráneas. Aquí se ve el corte, pues esta es la turbina, esta es la descarga, y todo esto descarga es a la atmósfera al final. ¿Cómo se resuelve el problema cuando la cabeza y el caudal varían simultáneamente, como en el caso de una estación reductora de presión? Pues afortunadamente hay un generador que se ajusta a esta situación. Es el mismo motor de inducción que nosotros utilizamos para muchas aplicaciones industriales. Este diseño funciona conectado a la red o puede modificarse con capacitores para que sea independiente y él mismo induzca el campo que se necesita para operar sin la red. Se denomina un generador asíncrono y puede generar a diferentes velocidades con voltajes y corrientes variables. Esta es la curva típica de torque contra velocidad para un motor de inducción. Entonces aquí está la velocidad cero de giro y esta es la velocidad sincrónica. Si tuviera dos polos, giraría a 3.600 RPM. Entonces, si lo ponemos a andar sin carga, llega casi a esta velocidad, perdón, a esta velocidad sincrónica. En la medida que yo lo freno, empieza a aumentar el torque y empieza a consumir más corriente. Aquí no consume casi corriente, aquí empieza a consumir más corriente para el voltaje que alimenta el motor. Ahora, si yo lo dejo libre, se desboca y llega a la velocidad sincrónica o muy cerca. Y si yo empiezo ahora a cambiar la dirección del torque y quiero hacerle que aumente la velocidad aplicándole un torque en la dirección de la velocidad, entonces él empieza a generar corriente, a mandar corriente hacia la red. Y esa característica es muy interesante porque todo este rango útil ocurre, digamos, de acuerdo a la capacidad del motor.
Estos motores son muy baratos en comparación a un generador sincrónico y son muy robustos y son los que hoy en día se utilizan para muchas instalaciones de energía, digamos, de energías renovables. ¿Cómo se logra entonces convertir esto a una energía que, digamos, coincida con las normas de la red? Pues aquí está la turbina, aquí está el generador y ellos pueden girar a velocidades diferentes y consumir diferentes caudales, o sea, pueden variar en el tiempo, pero lo que hacemos es, a la salida del generador, convertimos a corriente, esa corriente alterna a través de un rectificador en corriente directa. Gracias a que está en corriente directa y al desarrollo de la tecnología de estado sólido de potencia, aparecen unos aparatos que se llaman inversores, que son capaces de construir o, digamos, producir el equivalente a un generador sincrónico a la salida de corriente alterna. O sea, aquí puede entrar cualquier voltaje y cualquier corriente DC, y aquí sale corriente alterna 60 ciclos para la red. O sea que este inversor es también el desarrollo, digamos, reciente de hace unos 40 años. Gracias a estos inversores es que podemos construir ondas electrónicamente con fuentes de voltaje y corriente directa variables. O sea que gracias a la electrónica es que podemos colocar motores hidráulicos que atienden varias cabezas y caudales. Entonces, bueno, esto ya es lo que acabo de decir. Podemos concluir básicamente lo siguiente. ¿Cuál es la confiabilidad de las obras hidroeléctricas? Pues la tecnología es madura y confiable. El sistema de control es cada vez más dependiente de equipos automáticos y las plantas poseen sistemas de protección contra situaciones de contingencia. El conjunto está diseñado contra las condiciones extremas de crecientes, temblores, inclusive sabotaje. Cuando hay accidentes, generalmente estos son causados por errores humanos. Estos están ligados a la falta de mantenimiento o descuido con relación al estado y calidad del desempeño de los equipos y a un conocimiento directo y confiable sobre las consecuencias de las acciones que se toman en el manejo de estos equipos. O sea, concluyo básicamente es que esta tecnología ya es madura y es confiable. Muchas gracias por su atención. Me pasé un tiempito, no sé qué pasa ahora. Ingeniero Jaime, muchas gracias por su tiempo, por su experiencia, por todo el conocimiento que nos aportó. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Vamos a revisar el chat. O si quieren también levantar la mano. Guillermo Lizarazo. Guillermo Lizarazo nos da las gracias. Sí, buenos días, profe. Gracias por todo. Continúa. Buenas. Bueno, mientras nos surgen algunas preguntas, los y las invito para que puedan abrir sus micrófonos y darle un fuerte aplauso al ingeniero Jaime. El tema bastante Gracias. difícil, pero entendimos. Listo, tenemos aquí una pregunta de Catherine. Dice, ¿cómo se está haciendo el secado de lodos actualmente en la Petard de Salitre? Bueno, yo no estoy tan enterado de lo que se está haciendo. Sí, pienso que Diego Gutiérrez está con un grupo trabajando en tratar de realizar de la manera más conveniente ese secado de los lodos antes de sacarlos. Pero
él ha propuesto, por ejemplo, usar unos hornos de secado de mineral que son cilindros que giran y hay aire caliente o llama, gases calientes que pasan por el centro del tubo mientras da la vuelta a los lodos y se puede secar evaporando el agua en los lodos. Digamos, esa propuesta puede ser económica, pero es terrible desde el punto de vista ambiental por la contaminación del CO2. Pero pienso yo que debe haber algunas formas más limpias de realizar ese proceso. Y hay un factor económico muy grande, y es que imagínense que pues 200 y pico toneladas de lodos, sacarlas a otro sitio, por ejemplo, a regarlas sobre un terreno para que el sol se encargue de evaporar o que la naturaleza se encargue de hacer esa parte final. El solo transporte implica posiblemente como, no sé, varios camiones diarios, una cantidad de camiones. Si pensamos en, digamos, 200 toneladas y que cada camión lleve 10, pues son 100 camiones diarios. Es un costo impresionante. Listo, ingeniero. Nos pregunta Camilo Gil, de acuerdo a su experiencia, ¿qué otros tipos de energía alternativos considera que la empresa podría utilizar a corto y mediano plazo? Bueno, yo creo que la solar es una posibilidad atractiva. Yo no estoy seguro, pero sería interesante, como la empresa tiene muchos terrenos, ver si hay potencial geotérmico. Y desde el punto de vista de energía eólica, pues yo entiendo que ya el interior del país no es tan favorable, aunque puede haber algunos sitios atractivos, ¿no? Listo. Nos pregunta John Winston Camacho, ¿el concepto de energía renovable abarca categorías heterogéneas de tecnologías? ¿Cuáles son las más apropiadas para la empresa en este momento? Pues yo creo que no, digamos, estaría hablando, digamos, un poco especulativamente porque para responder esa pregunta lo mejor que podemos hacer es un estudio del potencial, ¿no? De descubrir cuáles son las áreas más favorables para la empresa, pero indudablemente la recuperación de energía que se está desperdiciando es una de las más atractivas para la empresa, ¿no? Bueno, también tenemos muchas personas que nos están agradeciendo por su conocimiento. Dice Julio Roberto Yanquén, gracias por la información, interesantes los nuevos proyectos de energía que plantea, gracias por su experiencia. Y Cristian Felipe Vargas nos pregunta, por más mecanismos de energía que se utilicen, siempre generan contaminación. ¿Qué hacen con estos residuos? Las energías renovables no contaminan, son energías limpias, verdes. Las que están basadas en combustión, esas son las que contaminan. Listo, ingeniero, pues muchas gracias por la participación. Nos dice Álvaro Sanjines, una forma de almacenar energía en forma renovable es bombeando los tanques elevados para luego generar cuando se desocupen. Y tenemos otros comentarios. Sí, es correcto. El acueducto tiene ese tipo de proyecto. Por ejemplo, el embalse de Sesquilé, de Tominé, el lago de Tominé, tiene una estación de bombeo que puede elevar el agua del río Bogotá para llenar la represa. De manera que se puede almacenar agua allá arriba como energía potencial. Y la bomba que hace eso, una de las primeras bombas que se instalaron, era reversible. O sea que al vaciar y entregar de nuevo el agua al río Bogotá para llevarla a Tibitoc, se podía generar energía. Entonces,
es una forma de ahorrar la energía neta que se necesita para almacenar agua cuando está más abajo de los reservorios o las represas. O sea, el doctor Sanginés tiene toda la razón. Digamos, esa forma de operar la está usando la empresa de energía eléctrica de Bogotá con el base del Muña. En este momento le doy la palabra a José Manuel de la Torre, quien tiene la mano levantada. Adelante, José Manuel. Bueno, muchas gracias, doctor Jaime, por su excelente conferencia magistral. Yo tengo una pregunta y es relacionado con el proyecto de la pequeña central hidroeléctrica de Ventana, que después estaría ubicado en el sistema de aducción del sistema de abastecimiento de agua antes de llegar a la planta potabilizadora Francisco Viesna. En el mundo se tiene, digamos, conocimiento o experiencia de instalación de pequeñas centrales hidroeléctricas como la que se piensa, digamos, construir en Ventana. Y de pronto, si hay esa experiencia ya de alguna pequeña central hidroeléctrica construida, ¿cómo ha sido, digamos, el desempeño de la misma? Si lo hay. Sí, por ejemplo, EPM en Medellín tenía en Manantiales la llegada de una tubería de carga de conducción que venía del agua de la Fe, de la cuenca superior en el área, pues arriba del valle de Medellín. Y ahí habían instalado inicialmente una válvula de chorro axial que se destruía casi, digamos, con frecuencia. Cada año había que repararla. Después pasaron y construyeron una válvula Hauenbunger que también se empezó a dañar ya con periodos un poco mayores, porque en esa época se estaban desarrollando las válvulas disipadoras de alta energía. Y esas válvulas vibraban, hacían ruido, se autodestruían y hubo momentos en casi de accidentes para Medellín. Y finalmente construyeron una central, una pequeña central en Manantiales. Y eso está funcionando, creo, desde los 80s. Y funciona perfecto. Y eso es apenas un ejemplo. Los ejemplos más antiguos que yo conozco están en la ciudad de Los Ángeles. En Los Ángeles, alrededor de los 50, se construyó un sistema de bombeo que sacaba agua del río Colorado, pasaba a las montañas rocosas y llegaba al Pacífico en Los Ángeles. Ahora, eso era, claro, es como atravesar los Andes, más o menos el proyecto, gigantesco. Y allá se montó en la bajada, llamémoslo así, después de pasar la cresta de las montañas, en la bajada hacia la ciudad de Los Ángeles se montó una estación que utilizaba precisamente generadores asíncronos para suplir energía a la red y devolver esa misma energía a la estación de bombeo. En Medellín pasa lo mismo. La pequeña central de Manantiales le devuelve la energía a la planta de bombeo de Río Piedras. O sea, se recircula la energía. Listo, Inge. Antes de darle la palabra a una persona que tiene la mano levantada, voy a leer una pregunta del chat de José Muñoz. Dice, ¿el excedente de energía se interconecta a la red de distribución de Enel o se tiene un programa de almacenamiento para esta definido? Yo estoy, digamos, desinformado sobre el tema de qué se está haciendo con la energía. Sé que, por ejemplo, cuando se construyó la planta de Santana, la PCH de Santana, el acueducto, digamos, estaba esperanzado de que se la fueran a comprar por parte de la red, digamos, de distribución de energía. Pero obviamente las empresas de energía están interesadas en hacer plata y no les ofrecieron un buen pago. Entonces ahí se complicaron las cosas, pero de esto no estoy tan enterado. No sé qué se está haciendo en este momento, pero entiendo que se resolvió el problema. Y parte de la energía que
digamos, se genera en la PCH, alivia el problema de los costos de energía de operar las bombas, estaciones de bombeo para los barrios altos de Bogotá. Bueno, pues le debemos la respuesta completa a José y que la Dirección de Ingeniería Especializada, pues posteriormente contestará estas preguntas. Démosle la palabra a Diego Fernando Rodríguez. Adelante, Diego. Gracias, ingeniero Lobo Guerrero. Muchas gracias por su conferencia. Tengo varias inquietudes con respecto a la hidroeléctrica que se estaría pensando construir en Ventana. ¿Ustedes son conscientes del riesgo tan elevado en el que ponen el suministro de agua de la ciudad instalando un turbogenerador en un punto tan crítico como lo es Ventana? ¿Ese riesgo vale la pena, teniendo en cuenta que nosotros somos una empresa de acueducto y no de energía? Si bien yo sé que la parte ambiental ahorita está muy de moda y todo esto, pero pues la misionalidad de nuestra empresa es el suministro de agua para los bogotanos. Me inquieta eso porque, pues, con la experiencia que hemos tenido con las PCHs de Santa Ana, Usaquén y Suba, y teniendo en cuenta las conclusiones que usted mencionó, los errores humanos suceden desde la etapa de diseño hasta el mantenimiento, y me parece peligroso un rechazo de carga en un punto tan crítico. No sé si esta hidroeléctrica va a depender de la red eléctrica existente o si va a ser 100% autosostenible. ¿Por qué lo digo? Porque el sistema de frenos electromagnético debe ser muy bueno para evitar un golpe de ariete en caso de un rechazo de carga. Eso puede generar grandes problemas de suministro de agua para la ciudad en caso de que los túneles no soporten ese rechazo de carga, ese golpe de ariete. Esa es mi inquietud. Sí es correcto. El diseño tiene que minimizar esos riesgos. Eso no, digamos, sería un error arriesgarse porque es una instalación crítica y tal como usted lo dice, la prioridad es garantizar confiabilidad en el suministro de agua a la ciudad. Pero hay riesgos, ¿no? Siempre habrá riesgos. De todas maneras, desde el punto de vista de la instalación de la central, se haría precisamente con todos los elementos que garanticen que no ocurra exactamente lo que tú estás describiendo. O sea, se evitaría la posibilidad de un golpe de ariete y generalmente eso es un sistema que tiene, digamos, diferentes niveles. Siempre hay un plan B. O sea, si falla algo, de todas maneras se puede recaer en otras formas de protección para garantizar exactamente lo que usted está diciendo. O sea que uno de los parámetros de diseño es la confiabilidad que se le instala digamos, a la PCH, de manera que se garantice que siempre va a poder suministrar el agua sin problema y no genere accidentes. Ahora, nosotros no estamos exentos de problemas, digamos, de riesgos extremos, llamémoslo así. No sé si ustedes saben, por ejemplo, las FARC le pusieron una bomba a la presa para romper la presa de Chingaza. Imagínense. Contra eso, ¿qué hace uno? Pues es un riesgo que hay que contemplar y entonces tenemos que tener seguridad, etcétera, etcétera. No estamos exentos de los sismos. Se diseña para cierto tamaño de sismo, pero si hay uno para el cual no estábamos esperando, pues va a ocurrir problemas. O sea que nosotros no podemos prever absolutamente todo y siempre va a haber un elemento de riesgo, pero desde el punto de vista de ingeniería, tal como lo he expresado, la tecnología es madura y existe el conocimiento y la habilidad de los ingenieros que están diseñando ya la instalación y para hacerlo debidamente, de manera que haya confiabilidad. Le doy paso a una pregunta de Gustavo Turriago. Nos dice, en nuestra empresa, además de vender la energía, ¿qué otros estudios se han hecho para su aprovechamiento a mediano plazo? Desconozco, yo por eso dije, es que no solamente tenemos que vender la energía, podemos usarla de otras maneras y
ser creativos en el sentido de darle una salida a ese tipo de energía que posiblemente nos abre otras posibilidades, ¿no? Listo, vamos a darle la palabra a Juan Carlos Sánchez. Adelante, Juan Carlos. Gracias. Felicitaciones, ingeniero Jaime Lobo Guerrero. La verdad que es un placer, un gusto tenerlo entre nosotros. Usted especialista y muy reconocido en estos temas mecánicos y en otros temas también muy profundos del conocimiento y de la ciencia. Y quería apoyarle con algunas de las inquietudes que se han planteado aquí en la mesa, ¿no? En la charla. La primera es que la energía que se produce en la PCH de Ventana es una energía que se transa en el mercado a unos precios muy, llamémoslo buenos, porque en cierta medida nosotros cruzamos la generación de energía económicamente con los consumos de energía que tiene la empresa, ¿no? Y lo que estamos tratando con proyectos como Ventana y otros que están también por ejecutarse, son lograr la sostenibilidad desde el punto de vista de producción de energía versus consumo, pero también la reducción de los costos de generación. Hay que recordar que en los costos de consumo viene una parte que es la generación del sistema, que prácticamente la anularíamos o la equilibraríamos con toda la operación de los aprovechamientos hidroeléctricos de la empresa en diferentes puntos y con diferentes fuentes, pero hay un costo que tenemos que reconocer, que es el costo de... Perdónenme, me desconecté un momento. Ese es el costo de la transmisión y distribución, lo que son las redes eléctricas. ¿Sí me están copiando, por favor? Sí, señor, se escucha. Perfecto, ingeniero. Perfecto. Entonces, en ese, digamos, ahí tenemos un cruce, digamos, económico, aunque pudiésemos tener una generación completa para nuestra demanda, desafortunadamente donde se produce la energía no es el mismo sitio donde se consume y hay que transferir un costo entonces a los operadores del sistema eléctrico, ¿no? Eso, digamos, como para cerrar algunas inquietudes que estaban de esa parte de esos negocios. Ahora, ¿qué se va a hacer con las demás generadoras que se podrían hacer? O con la explotación de los demás recursos. Básicamente un ejercicio similar en el sentido de que tendríamos en varios puntos de la ciudad entregando energía al sistema, facturando el componente de G+C y haciendo un beneficio hacia la ciudad de que tendrían unos puntos de generación muy cercanos, limpios y que no dependen de hidroeléctricas que estén muy lejanas, como las que sucede con Bogotá, ¿no? Las más cercanas plantas de generación están por el lado del Salto de Tequendama, pero las más importantes están un poco más lejos, ¿no? Y esta, digamos, es una energía que está casi que en la esquina de los usuarios, ¿no? Eso se puede ver así y también se puede ver con una mejora de las pérdidas que tiene el sistema por transmisión de energía, porque pues la energía se está entregando casi que en sitio, entonces no se utilizan las redes para poder llegar con esa energía a los usuarios. Con eso cierro un momentico, digamos, esa parte. Luego, si hay alguna inquietud, la buscamos a través de ingeniería especializada, de cómo darles alcance. Pero en el tema de Ventana, para lo que decía Diego, hay que dar un parte de confianza, ¿cierto?, de la operación de las PCHs. Es más, esta PCH de Ventana es una PCH que ayudaría al sistema de abastecimiento, porque recordemos que en ese sistema tenemos la válvula Howell-Bunger más grande que tiene el acueducto y no tiene sistema de respaldo. Es más, la PCH de Ventana está pensada como sistema de aumento de la confiabilidad de la operación del sistema de abastecimiento, porque vamos a tener en compañía de esa válvula Howell-Bunger una turbina y una válvula derivadora. Es decir, vamos a tener 2 elementos mecánicos hidráulicos apoyando la operación
que desde hace mucho tiempo está desarrollando la válvula Howard-Bond. Y para poder alojar todos esos elementos, tenemos que hacer unos trabajos importantes de construcción en los cuales nos enfrentamos a un material no tan bueno, ¿cierto? Pero no el peor del mundo para poder hacer la casa de máquinas, ¿sí? Una casa de máquinas que obviamente va a tener, y de por sí ya en los diseños que está desarrollando CEDIC, que es un gran también diseñador de pequeñas centrales y de centrales hidroeléctricas del país, está elaborando ya los elementos de cómo construir la caverna con anclajes y con, en algunos puntos va a tener unos pernos y va a tener unos enfilajes y otras estructuras hidráulicas importantes para que esa obra no tenga ninguna dificultad para la operación del túnel. El túnel que está aguas arriba de la Howard-Bond es un túnel a presión ya blindado. No estamos trabajando, digamos, directamente de la roca, un trabajo que hizo la empresa durante más de 20 años. Y luego hacia abajo la Howard-Bond tenemos un túnel a flujo libre, seguirá trabajando a flujo libre. Y las condiciones de operación de la PCH no es para poner en riesgo la tubería, como se hace aquí en Bogotá. Ninguna PCH pone en riesgo la tubería, Diego, ninguna. Sí tenemos rechazos de carga, obviamente, rechazos de carga que tendrán que suavizarse en su hidráulica y en su golpe de ariete para poder mantener el servicio. El servicio no se corta, usted lo sabe muy bien, aquí las PCH no cortan servicio de acueducto, sí se salen de operación y no generan energía eléctrica por ese rechazo, por condiciones o bien hidráulicas o mecánicas o de señales electrónicas que obligan a la parada, pero es una parada segura. Entonces, aunque hay riesgos, como lo dijo el ingeniero Lobo Guerrero, y hay muchos que tal vez no podamos controlar, como un sismo, como lo comenta él, un atentado y otras que la naturaleza de pronto pueda imponer, sí se está haciendo un trabajo muy juicioso desde el punto de vista de diseño para que logremos una instalación confiable, robusta y le demos paso a que esa válvula Howard-Bond tenga otra manera de trabajar, ¿cierto? De alguna manera ponerla a descansar un poco durante estos años que ha venido trabajando. Con eso cierro y quedo muy atento a las inquietudes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Juan Carlos. Y ya para Le ganó otro finalizar. aplauso. Excelente. Gracias, Clara. Para finalizar, voy a leer una pregunta de Cristian Vargas y dice, quisiera saber cómo es el estudio para mitigar los residuos de las energías renovables. Bueno, como le acabé de comentar, las energías renovables no producen residuos. O sea, aquí realmente no sé si les queda claro que básicamente estamos usando energías totalmente limpias, verdes. Listo, ingeniero, pues muchas me gustaría gracias. saber cuáles son las que sí, cuáles son los residuos que producen. Precisamente eso. ¿Alguien habló por ahí? Por favor, ¿puedes hablar más? La única huella que digamos es asignable, podría ser asignable a los procesos de manufactura de los elementos. Por ejemplo, en la tubería, pues obviamente si se usa fundición o en las carcasas, pues habría en los procesos de manufactura de los equipos y elementos sí puede haber residuos, pero en lo que es la operación de plantas de energías renovables, sean hidráulicas, sean, digamos, eólicas, no se producen residuos. Voy a darle la palabra a Marcelo. Adelante. Buenos días. Yo creería que Cristian se refiere quizás al uso que se le da, por ejemplo,
o al destino final que se le da a los equipos que han sido utilizados, por ejemplo, en el aprovechamiento de la energía fotovoltaica. Eventualmente, los elementos como baterías del sistema de energía fotovoltaica, o quizás los paneles que han sido ya utilizados y llegaron a su vida útil final. Yo creería que a eso se refiere Cristian, pero eventualmente sería eso nomás. Claro. Y eso que son reciclables, ¿no? Las baterías se reciclan, todos los materiales. Vale. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por participar. Recuerden que somos Agua que Cultiva Conocimiento y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz día, resto de día para todos. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Suerte. Gracias, igualmente. Amigo, muchas Buen día. gracias. Muchas gracias. Excelente presentación, Dios le bendiga.